protagonizada por dos compañeros míos. Pues vamos a ello. Sin mayor miramientos, doy paso a mis compañeros para la exposición de presente diálogo. Hola, yo soy Nemo y tenemos aquí también a Alba. Hola Alba, ¿qué tal? Alba. Buenas noches, yo soy Alba. Hola. Oye Alba, tú puedes decir lo que quieras, pero para mí eso de la filosofía me parece solamente una tontería. Bueno, pues en cambio a mí me parece muy interesante. Ya ves, yo creo que puede ser incluso bastante alucinante, se podría decir. Vaya, fascinante. O sea, lo que yo te he dicho, una tontería. Un momento, pues sin apresurarnos, lo que yo quiero decir es que me gusta la filosofía porque, ¿Por qué si se puede saber? Venga, dímelo de una vez, a ver si te aclaras. pues porque así de momento, para empezar, parece que la filosofía no sirve para nada. Vaya mérito, qué estupendo. No servir para nada, eso sí es fascinante. No, vaya que eres un poco tonto. No, que va, el fascinante soy yo. Pues a lo mejor vamos a ver, pues dime tú para qué sirves. Servir. Vaya, ¿qué crees? Yo no soy ningún aparato, no soy ninguna herramienta. Las personas no servimos para nada. Nosotros hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos, menos los esclavos, por ejemplo. Yo no soy esclavo. Y creo que ya no hay esclavos en ninguna parte, para que te enteres. Hace siglos dejó de haber esclavos, afortunadamente. Si tú lo dices, pero entonces explícame una cosa, qué tendría de malo ser esclavo? ¿En serio me lo estás preguntando? Todo el mundo sabe que los esclavos tienen que hacer lo que les mandan. No son personas libres. Están obligados a servir. Entonces los esclavos sí que sirven para algo. ¿Quieres hacerme enojar, no? Claro que sirven. Sirven para cortar leña, para hacer la comida, arrastrar piedras, pero todo eso lo hacen para otros, por obediencia, no porque sean libres. Entonces las personas libres no sirven para nada, ¿verdad? Se nota que son libres porque no estén obligadas a servir para nada. Bueno, espera, las personas libres también sirven, pero sirven porque quieren. O sea, que no sirven como los esclavos, sin que les manden. En fin, es algo completamente diferente. O sea que quienes son libres solo sirven si es que les apetece. Y si es que no quieren, no sirven. Entonces, nosotros somos libres de servir o no servir. ¿Eso es lo que quieres decir? Pues claro, es fácil de entender. Entonces, aclárame lo de la filosofía. ¿Por qué todas las preguntas que nos hacemos tienen que servir obligatoriamente para algo, como si fuesen esclavas? ¿Por qué no puede haber preguntas libres como a ti te gusta? O sea, preguntas que sirvan solo si quieren, pero también que no sirvan para nada si es que no les apetece o prefieren no servir. Preguntas que no sirven para nada. Como tú, como yo, como las personas libres, preguntas que se nos parecen. ¿Y esas preguntas serán filosóficas? Eso creo yo, si no he entendido mal lo que acaba de decirnos. Pues bueno, visto así empieza a interesarme la cosa. Claro, esas preguntas no sirven para nada porque no se refieren a lo que necesitamos, sino a lo que somos, ¿verdad? Claro, ya vas entendiendo. Oye, ¿y a quién se le ocurriría eso de la filosofía con sus preguntas raras? Vamos, me refiero a quién empezó todo ese rollo. Mira, creo que van a contárnoslo ahora enseguida, de modo que estemos todos atentos, por favor. Estaremos atentos entonces. Muy interesante presentación. El diálogo nos insinuó muchas cosas. Pues entonces, empezamos ahora con la presentación de los colegios que nos honran con su presencia. Eh, Gracias por los aplausos. En mi caso,
yo quisiera presentar a la institución educativa Seba Maitacapac, de la ciudad de Caima, con el director Chipana Quispe, Wencelao José Martín, con el profesor responsable, Naldi Juliana Vera Bedregal, con sus 2 alumnos. Muchas gracias por tomar esta iniciativa. También quisiera presentar al Colegio de Alto Rendimiento de Arequipa, evidentemente de la ciudad de Arequipa, con la directora Cecilia Alejandrina Jarita Padilla y con el profesor Freddy Nicolai Tito Velázquez, con su alumno que vendrá a representarlos. También nos acompaña el Colegio de Alto Rendimiento de Ica, con su directora Elizabeth Grados Zavala, el profesor encargado Fernando Ángel Jauregui Monroy. Es el colegio con más alumnos. Imagino que están muy orgullosos de ellos. Son 26 alumnos los que nos acompañan el día de hoy. También tenemos a otro colegio de Ica, que es el Colegio José Toribio Polo, con su director Amador Dani Torres Aspiricueta, y el profesor encargado, que es el profesor Carlos Enrique Calderón García. Aquí vienen 3 alumnos, sean bienvenidos. También nos acompaña la Victoria de El Tambo Huancayo, con su director, el señor doctor Enrique Luis Ortiz Soberanes. El profesor a cargo es el mismo. Y se presenta el día de hoy con 4 alumnos. Sean bienvenidos. También tenemos al Colegio Micaela Bastidas, de acá de nuestra región de Arequipa. La directora es la profesora Ivana Vargas Mejía y el profesor responsable es Jesús Pacuala Paucara. Es el segundo colegio con mayor presencia, tienen 16 estudiantes. También tengo el agrado de presentar a la institución educativa Palmas Reales, en la ciudad de Los Olivos, la UGEL 2, en Lima, con su director Leónidas Vargas Chipana y con su profesor Carlos Miguel Sánchez Paredes, que nos honran con la presencia de un alumno para este evento. Muchas gracias por el interés. Y para finalizar, nos acompaña también la institución educativa parroquial Clara Cogormo del Callao, con su directora, profesora Ivonne Rosario Godensi Coca, y su profesor a cargo, el profesor Gianmarco Díaz Riofrío, con la presencia de 2 alumnos. Sean bienvenidos y esperemos que el taller pues sea de su agrado y les logre dilucidar para poder continuar en las Olimpiadas. Bueno, ante todos, bienvenidos. Espero que el taller, como dice mi compañera, sea de su agrado, sea fructífero. Y bueno, ahora vamos a tener la inauguración, que va a estar a cargo de la doctora Elita Oviedo Pinto, que es directora de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín. Adelante, profesora, le damos pase. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes, señores directores y profesores responsables de las instituciones educativas, señores miembros de la comisión, alumnos de la Escuela Profesional de Filosofía, alumnos participantes de las diferentes instituciones educativas. Bueno, este evento se está desarrollando en el marco de las actividades que propone la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se encuentra como un eje muy importante el tema de responsabilidad social. Y es así que estamos presentando este proyecto, el cual ha sido incluido en el Plan Anual de Responsabilidad Social de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Este plan se fundamenta
en la consideración de la UNESCO, es decir, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Aquí se considera que la filosofía constituye un medio importante para el desarrollo del pensamiento humano, tanto en el ámbito personal como en el social. Además, la UNESCO asigna un papel fundamental en la toma de conciencia de los problemas fundamentales de la ciencia y la cultura, y por no decir de las humanidades en general, ¿no? De tal manera que se presenta así como una reflexión, digamos, argumentada sobre el futuro de la condición humana. De allí que proponga fortalecer su enseñanza donde ya existe. Recordemos que somos una escuela que prácticamente lidera a nivel del sur, partiendo de la Universidad San Agustín. Y si no lo hay, tendríamos que promover esta actividad, esta práctica filosófica, allí donde creemos que debe estar. Entonces, debido a esta circunstancia, se elige, digamos, como grupo beneficiario a los estudiantes de quinto año de las instituciones educativas. ¿Y por qué los elegimos a ellos? Porque efectivamente lo que queremos es promover el pensamiento crítico, la capacidad de reflexión sobre diferentes aspectos de la realidad. En el diálogo que hemos visto al inicio, podemos hacernos muchas preguntas allí, ¿no? Y esa es la idea de la filosofía, preguntarse y en un momento dado, pues, dar algún tipo de solución. Entonces, partiendo de ello, vemos que la filosofía es una disciplina que tiene interés por muchas cosas. Dentro de ellas, una de los problemas que le interesa, de los temas que le interesa, gira alrededor del ser humano. Y obviamente consideramos que el ser humano pues es muy complejo para poder ser explicado, y sobre todo lo que puede realizar. Es por ello que la filosofía también reflexiona sobre temas o sobre cuestiones éticas, por ejemplo, sobre todo lo que es el bien, el mal, sobre cuestiones estéticas, que es lo bello, que es lo feo, ¿no? Cuestiones epistemológicas que tienen que ver tanto con el conocimiento, la teoría del conocimiento, con la ciencia, ¿no? Con el conocimiento de la ciencia. También tiene que ver con cuestiones de la política, ¿no? Que hoy en día pues tenemos de repente una mala percepción del quehacer político. Y bueno, entre otras actividades o problemas que tenemos en nuestra sociedad. Es por ello que hemos considerado que desde la educación básica regular se debe promover la reflexión sobre diferentes problemas de nuestro entorno, y de esa manera, pues en algún momento, proponer soluciones que beneficien, obviamente, a la sociedad. Es por ello que estas Olimpiadas constituyen una oportunidad para fomentar una educación de calidad a través de esta reflexión filosófica sobre el saber expresar y fortalecer el pensamiento crítico, y sobre todo la toma de conciencia de los problemas actuales
que debe promoverse en los estudiantes de nivel secundario, ¿no? De la educación básica regular. Ya es una etapa en la que el ser humano puede entrar a un tipo de reflexión bastante profunda, ¿no? Estos talleres que hemos programado, estos talleres de capacitación a los estudiantes, a estos estudiantes de nivel secundario, esperamos que cumplan este objetivo de promover la reflexión y además de fomentar su expresión a través de la redacción de ensayos breves, ¿no? Que es el producto final, el cual va a ser evaluado. Se sabe, de acuerdo al análisis que hacemos de nuestra realidad, que el currículo del sistema educativo peruano no considera dentro de sus áreas curriculares la temática específica de la filosofía. En ese sentido, pues los estudiantes de la educación básica no cuentan con la oportunidad de conocer el tipo de reflexión que se practica en este campo del saber. Esta situación se debe pues a un predominio de estas concepciones educativas, ¿no? En la que se prioriza el desarrollo de las habilidades del individuo para insertarlos en el mercado, digamos, de la mejor manera posible. Y se deja de lado toda esa concepción humanizadora. Esta situación que acabo de describir, pues, genera una deficiencia en la formación de los jóvenes estudiantes de las instituciones educativas, especialmente en lo referido, es decir, al desarrollo de su pensamiento crítico y profundo. La formación que se realiza en la Escuela de Filosofía contribuye a dar solución a esa problemática. Es por ello que organizamos este tipo de eventos para que la comunidad en general se entere de lo que hace la filosofía, de lo importante que es la filosofía, ¿no? Porque no solamente la universidad tiene como propósito dar conocimientos o tener conocimientos o que los alumnos adquieran conocimientos y obtengan alguna habilidad práctica, sino también tiene como deber formar integralmente a sus estudiantes. Y esto implica pues que tengan una formación ética, ¿no? Basada en valores. Y es por ello que la filosofía pues cumple un papel central e importante dentro de la formación del estudiante, del ser humano, ¿no? Que prácticamente va a participar dentro de un contexto social. Bueno, con esta breve introducción y a nombre de la Escuela Profesional de Filosofía, quiero dar por inaugurado este evento, dándoles la bienvenida, deseándoles lo mejor en todo lo que se propongan, ya que toda experiencia pues contribuye a que seamos mejores personas y mejores ciudadanos que tanto necesita nuestro país por todos los problemas que estamos viviendo. Les doy la bienvenida y les deseo los mejores éxitos y que se saque el mejor provecho de estas capacitaciones y en general de este evento, las Olimpiadas Escolares de Filosofía 2022, ¿no? Que se tiene como tema fundamental el retorno de la filosofía a la educación básica regular. Bienvenidos y mucha suerte. Gracias. Agradecemos sus palabras, directora. En verdad son motivadoras. Y con ello pasamos a presentar en esta oportunidad al doctor Julián Flores Yaik, jefe del departamento académico y profesor de filosofía. Adelante, doctor.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar las diapositivas. El tema es la necesidad e importancia del regreso de la filosofía a la educación básica regular. El tema entonces es filosofía, educación básica regular. Por lo tanto, tiene que ver bastante con la parte de educación, la parte pedagógica. Desde mi punto de vista, se puede insertar la filosofía dentro del enfoque por competencias. Hay algunos que consideran que no. Por eso que yo planteo de que es necesario, ¿no?, hacer filosofía, pero este enfoque por competencias, pero del enfoque socioformativo. Hay enfoques conductuales de competencias, enfoques funcionalistas de competencias. El caso, por ejemplo, lo que hace PISA, es un enfoque por competencias funcionalista, y que muchos consideran de que pues, este enfoque no incluye pues, la filosofía, ¿no? O sea, eso tenemos que partir, ¿no? O sea, el enfoque, ¿qué tipo de competencias que asegura los contenidos, los problemas filosóficos, ¿no? Tanto las competencias funcionalistas como las competencias constructivistas no aseguran. Entonces, es bajo las competencias socioformativas donde se busca actuaciones integrales para resolver actividades y problemas del contexto con idoneidad, mejoramiento continuo y ética. ¿Qué son las competencias socioformativas? Actuaciones integrales. Bien, entonces, como he manifestado, desde el punto de vista de lo que es las competencias funcionalistas, constructivistas, no se puede desarrollar filosofía. Si consideramos, por ejemplo, la OCDE, esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene como objetivos lograr la máxima expansión posible del crecimiento económico y el empleo. ¿Qué le interesa, entonces? Crecimiento económico y el empleo. Contribuir al desarrollo de la economía mundial. Por lo tanto, el paradigma educativo que ellos plantean es el paradigma educativo del crecimiento del Producto Bruto Interno. Para ellos lo importante es la parte económica. Por eso que en los objetivos de PISA, ¿no?, consideran evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de su etapa de enseñanza obligatoria hacia los 15 años. Se trata de una población a punto de iniciar la educación postsecundaria o que está a punto de integrarse a la vida laboral. Interesa, pues, este modelo educativo económico. Le interesa a ellos las áreas de lectura, matemática y competencia científica. Como sabemos, actualmente están destacando China y Singapur. Entonces, no es alternativa este paradigma educativo del PBI y tampoco estaría dado la filosofía. Es más, ellos plantean la desaparición de la filosofía, ¿no? Todo este modelo económico neoliberal trajo consigo, en el caso peruano, la desaparición de la filosofía bajo este enfoque de paradigma educativo basado en el crecimiento económico.
Cuando observamos nuestro currículo nacional de educación básica, observamos de que hay varios temas que están en relación con la filosofía. En el caso del perfil del egreso, que plantea el currículo nacional, dice, el estudiante se reconoce como persona valiosa. Indudablemente, aquí hay un tema sobre filosofía, persona valiosa, y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Lo que vamos a pretender aquí es rescatar lo que hay de filosofía en este currículo nacional. El estudiante propicia la vida en democracia, otro tema filosófico. El problema de la democracia es un tema importantísimo en filosofía política, a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de otros países del mundo. Otro perfil, el estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos. Indudablemente, pues el tema de conocimientos, el problema de conocimientos, es un problema epistemológico, es un problema filosófico, es un problema nociológico, y si hablamos de conocimiento científico, es un problema de filosofía de la ciencia, está metida, está metida. El problema es cómo los que han gestado este currículo nacional consideran, ¿no?, el caso de conocimiento científico de una manera superficial o desde la facultad y la profundidad, ¿no?, y la seriedad filosófica. Es indudable, entonces, que estos temas tienen que ser tratados por aquellos especialistas en filosofía, y no como temas transversales, como quieren plantear este currículo nacional, ¿no? Otro perfil del egreso, el estudiante interpreta la realidad, el problema de realidad. ¿Qué es realidad? Un tema filosófico, un tema ontológico. Que estamos en filosofía, ¿no?, estamos preparados para, por ejemplo, hablar y comentar sobre el problema de realidad. Entonces, quiérase o no, los que hicieron este currículo tenían que, ¿no?, entrar en temas filosóficos. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico-social de manera ética, ya eso, ¿para qué decir, no? El problema ético, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social. El problema de la ética y su relación con lo social, el problema de la ética y lo económico, el problema de la ética y el ambiente, la bioética, ¿no? Temas filosóficos. El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje, el problema de la autonomía, valores, ¿no?, de forma permanente. Es decir, entonces acá encontramos temas, problemas filosóficos. Y el problema, y entonces nos preguntamos, ¿y por qué no está la filosofía? ¿O por qué están estos temas filosóficos y no consideran a la filosofía, ¿no?, como un campo que tienen que desarrollar gente preparada, profesores preparados en filosofía? Si observamos los principios educativos del currículo, encontramos también estos temas, vean, eminentemente filosóficos. Principios educativos: calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación, igualdad de género y desarrollo sostenible. Temas que se desarrollan, pues, en el campo de la filosofía, ¿no? Aquí viene este problema, lo que hemos hablado, los enfoques transversales. El currículo, entonces, lo considera desde los enfoques transversales, que trata sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y el espacio común, y se traducen en formas específicas de actuar que constituyen los valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse para demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Claro, lo que acá se quiere plantear es que, bueno, estos principios educativos tienen que darse, estos temas tienen que darse, ¿no?, pero de una manera transversal. ¿Y cómo entienden el problema transversal? Bueno, de que a través, ¿no?, de los diferentes años académicos, ¿no?,
y que en cualquier clase se podría tratar sobre estos temas, vean ustedes, y que cualquier profesor y cualquier autoridad y cualquier maestro podría tratar estos temas. En eso entonces hay una divergencia. Es como si hablamos de matemáticas, bueno, consideran así. Entonces, en matemáticas, pues, cualquier persona. No, no. Debe haber personas, ¿no?, que tengan especialidad en filosofía. Algunos modelos educativos, ¿no?, ya consideran la presencia de un filósofo en una clase. Bien, pero este sería un problema de discusión, ¿no? O sea, qué entender por lo transversal, si cualquier persona puede hablar, pues, de ética. Algunos dicen, no, todos podemos hablar de ética, o todos podemos hablar de política, o todos, así es. O sea, todos podemos hablar de democracia, así es. Entonces, dicen, no, pues, son pues competencias blandas, competencias que, no de comentar. Y cuando hablan de, bueno, ¿y qué es democracia? Bueno, pues acudimos a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española y ahí vemos qué es democracia. Es una manera, pues, demasiado, ¿no?, muy superficial, y que no nos va a llevar a una reflexión como tiene que darse. Encontramos también, ¿no?, el problema de valores, responsabilidad, libertad, diálogo, concertación, respeto por las diferencias, confianza en la persona, equidad y justicia, diálogo intercultural, empatía, solidaridad, responsabilidad, temas, ¿no?, eminentemente filosóficos, ¿no? En el llamado enfoque ambiental, solidaridad planetaria y equidad, respeto a toda forma de vida, ¿no? Entonces, estamos dentro de lo que es, ¿no?, problemas filosóficos, temas filosóficos. Aquí es necesario entonces cómo debemos insertar la filosofía en la educación secundaria, y en la educación también primaria, y en la educación también inicial. La filosofía para niños, ¿no?, de 0 a 15 años, vean, tiene sus grados. Encontramos varios textos sobre filosofía para niños, ¿no? Entonces, graduados a través de cuentitos, ¿no?, temas sobre ética, sobre lógica, ¿no?, que ya en varios países se está desarrollándose. Estamos acá tan atrasados, ¿no?, en relación a otros países que ya vienen desarrollando. Incluso en los países que se llaman neoliberales, ellos están desarrollando. El problema es que no quieren que nuestros países atrasados, pues, se desarrolle esto que nos llevaría a tener pensamiento lógico, crítico. Es necesario, ¿no?, que este currículo nacional también sufra modificaciones. Es necesario. No se adecúa al contexto de lo que es la sociedad de conocimiento, incluso ahora este factor de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, en México se está planteándose un nuevo modelo educativo, y qué es lo que es, lo pueden ver aquí, centrado en lo que es comunidad, modelo educativo comunitario, ¿no? Aquí entonces juega un papel importante, ¿no?, la comunidad, entendiendo la comunidad local, la comunidad nacional, la comunidad internacional. En este enfoque educativo, el docente ya es un líder comunitario, ¿no? No es aquel acompañamiento, deja de ser, ¿no?, lo que se viene dándose ahora, se convierte en un líder comunitario. Desaparecen las asignaturas y se forman campos, ¿no?, los llamados campos formativos por competencias socioformativas, vienen los campos formativos. En lenguaje, el campo formativo en saberes y pensamiento científico, en ética, naturaleza, sociedad, y de lo humano y de lo comunitario. Y en estos campos está metido, pues, la filosofía. Eso es importante, ¿no? Entonces, el perfil del egreso nuevamente es imposible, pues, sacar a la filosofía está metida. El problema es quiénes van a enseñar, ¿no? O cualquier docente que no está preparado en filosofía puede enseñar, puede hacer reflexionar hasta qué punto, ¿no?, el problema de la didáctica, por ejemplo, ¿no?
hacer del perfil de egreso identidad, pensamiento crítico, sostenibilidad, pensamiento científico, autonomía, colaboración. Entonces, encontramos entonces que es necesario un nuevo modelo pedagógico, como ya en otros países, como el caso de México en este año ha implementado este modelo pedagógico. Entonces, la filosofía que instamos en la educación básica regular. Necesidad de mejorar el currículo nacional con un nuevo modelo pedagógico basado en proyectos formativos. ¿Qué interesa entonces aquí? Trabajar con proyectos formativos, cuyo paradigma educativo sea el respeto a la naturaleza y su convivencia dentro de ella en una sociedad del conocimiento. Esto es lo que estamos planteando, o sea, el cambio del paradigma educativo. Un cambio de un paradigma educativo en relación con respeto a la naturaleza, porque eso es la enseñanza que nos ha dejado la pandemia. Cómo convivimos, cómo el ser humano es parte de la naturaleza, ¿no? Y también cómo hacemos de nuestra sociedad una sociedad donde las fuerzas productivas se desarrollen, una sociedad del conocimiento, de investigación. Entonces, en estos proyectos formativos y teniendo en cuenta los campos formativos, en el campo formativo del lenguaje, por ejemplo, se tienen que desarrollar proyectos relacionados del lenguaje y lógica. ¿Qué se va a enseñar en filosofía? O sea, se trata, bueno, volvemos y hay que enseñar filosofía. El problema es, ¿qué filosofía vamos a enseñar? Esta es mi propuesta. En el campo formativo del lenguaje se desarrollan proyectos relacionados del lenguaje y lógicas. O sea, hablo de lógicas, no solamente de lógica. Hablo de lógica clásica y lógicas no clásicas. Esto ya se viene desarrollando en el campo ¿no? a nivel internacional, las lógicas no clásicas. En el Perú estamos un poco atrasados, ¿no? En el campo formativo de ética, naturaleza, sociedad, se desarrollan problemas filosóficos sobre ética y ciudadanía. Es importantísimo, ¿no? Esto de formar, ¿no? Ciudadanos con ética, bioética, sostenibilidad y filosofía política. Es decir, poner la ciencia al servicio de la sociedad. No se trata entonces, ¿no? de desarrollar ciencia desde la filosofía, reflexionar sobre la ciencia, sino también ponerlo, esta ciencia, al servicio de la sociedad. Por eso que estamos bajo este modelo, el modelo comunitario, a la comunidad. Una pedagogía, una educación a la comunidad, al servicio de la comunidad, ¿no? En el campo formativo del humano y lo comunitario se desarrollará proyectos formativos relacionados con problemas filosóficos de antropología y filosofía del arte. El problema del humano es un problema interesante, ¿no? Que envuelve problemas de antropología filosófica, el problema de lo que es la parte humanística, la filosofía del arte, ¿no? Problemas relacionados con identidad, autonomía y la necesidad de una sociedad comunitaria, ecológica, colaborativa y solidaria. Volvemos entonces de que es importante de que este modelo educativo tiene que tener como factor importante el problema de la pandemia. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Algunos profesores siguen enseñando igualito. O sea, para ellos no ha habido pandemia, no solamente en los colegios, incluso en la universidad. En el campo formativo de saberes y pensamiento científico se desarrollarán proyectos que ayuden a la formación investigativa del estudiante en ciencia y tecnología. Problemas del conocimiento, estructura de la ciencia y metodologías de investigación. Pensamiento crítico, pensamiento computacional, pensamiento lógico, ¿no? Entonces, insertarnos en la sociedad del conocimiento. Conclusiones. Planteamos un modelo educativo que busque desarrollar el pensamiento lógico, crítico y humanista, es decir, pensamiento filosófico que ayude a desarrollar la ciencia, la tecnología y las artes. Para eso necesitamos una didáctica dialogante, filosófica, la didáctica socrática, participativa, donde las preguntas se juegan un papel importante en la formación de pensamiento crítico, ¿no? Un estudiante tiene que ser aquel que no se pregunta. Lo importante es filosofar y no hacer de la filosofía sinónimo de historia de la filosofía. Entonces, si es que vamos a volver con la filosofía en los colegios para hacer historia de filosofía, es perder el tiempo. Que vuelva la filosofía a los colegios, pero no para repetir lo que han dicho los filósofos,
sino para que nos sirva como base en la reflexión sobre los problemas filosóficos. Conocer el pensamiento de los filósofos, pero ¿para qué? Para resolver problemas filosóficos, para filosofar, no para repetir. Es indudable que estos proyectos formativos estarán debidamente graduados al nivel de un estudiante de educación básica, indudablemente, ¿no? Pero ya en varios países, pues como les digo, hay experiencias en filosofía para niños que se vienen desarrollando en varios países. Tenemos que aprender de cómo se está llevando, ¿no? Estamos seguros que con el regreso de la filosofía en la educación básica, el perfil del egreso estudiante cambiará. Tiene que cambiar, ¿no? ¿En beneficio de quién? De la comunidad. ¿En beneficio de quién? De la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, doctor Julián. En definitiva, pues muy interesante todo lo que he dicho. De modo que ahora pasamos a las preguntas. Si algún miembro de esta sala desea preguntarle algo tanto al doctor Julián como a la doctora Elita, este es su momento. Adelante, profesora Naldi. Buenas noches nuevamente. Para mí realmente es grato participar en estas Olimpiadas de Filosofía. Cabe resaltar que es la segunda vez que se presenta en mi institución. Felicitar también a la Escuela de Filosofía de esta prestigiosa Universidad Nacional de San Agustín. Yo quisiera acotar con lo siguiente. Como indiqué en un inicio, yo soy docente de un SEBA. A partir del año 2000, durante el gobierno de Alan García, se emitió una resolución a través del Minedu, donde se indicaba que los grados de secundaria de todos los colegios nocturnos a nivel nacional se reduzcan de 5 grados a 4 grados. Es la razón por la cual nuestro SEBA Maitacapa presenta a esta Olimpiada estudiantes del 4º grado pertenecientes a la promoción 2022 de nuestra institución. Son chicos que son menores de edad, entonces ellos están incluidos en esta participación, ¿no? Nuestra institución también quiso hacerse presente en esta Olimpiada porque quiere manifestar que en su malla curricular también se retiró el curso de filosofía desde la época de Fujimori. Y nosotros también necesitamos que en nuestra modalidad de EVA retorne la filosofía como un curso necesario y elemental para que ayude a nuestros jóvenes estudiantes a lograr ese análisis crítico, esa capacidad de reflexión y que aprendan pues también a tomar conciencia de su problemática, del entorno donde viven. Por lo tanto, permítame sugerir que para el próximo año que se va a realizar las Olimpiadas Filosóficas, considerar no solamente a la modalidad de EBR, sino también a la modalidad de EVA, porque los chicos, repito nuevamente, son chicos menores de edad, y de esta manera nos sentiríamos también integrados en todo espacio educativo como debe ser. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Algo que decir al respecto, doctor Julián, profesor Elita? O si hay alguna otra pregunta. Sí, yo creo que lo que estamos planteando es que quiera sea o no, pues la filosofía está, o sea, por más que digan, lo han sacado como asignatura, sin embargo, los temas filosóficos se dan. O sea, el problema es cómo enfocamos estos temas filosóficos, ¿no? Entonces, lo que he planteado es que tenemos que relacionar la filosofía con la ciencia, relacionar la filosofía con la tecnología, relacionar a la filosofía, ¿no? Con las artes, ¿no? Yeah. Creo que hay otro compañero. Sí, profesor Carlos Miguel Sánchez. Adelante, profesor. Buenas noches, ¿me puede escuchar bien? Sí. Buenas noches ante todo a los colegas de la
universidad, doctor Julián, a todos los colegas, por continuar la tradición de las Olimpiadas. Es muy, muy oportuno, permítame que lo diga a título personal, me parece muy oportuno plantear en este contexto, ¿no? De la pandemia, el tema del retorno de la filosofía, ¿no? En esta Olimpiada, porque, como lo ha dicho claramente el doctor Julián, la filosofía como área curricular está ausente en este currículo nacional de la educación básica que todavía está vigente, ¿no? Pero yo quería remarcar algo, una razón fundamental, digamos, hay, según he notado, no solamente aquí en esta interesante mesa, sino en otras partes, en otros eventos, ¿no? En los que hemos tenido ocasión de participar o de escuchar, ¿no? Hay una especie de, podría decir, consenso que se está creando gradualmente en torno a esta necesidad de que la filosofía, la educación filosófica, como decía Salazar, ¿no? Regrese a la escuela, al currículum escolar. Pero, digamos, son muchas las razones que se están esgrimiendo, como ha dicho también el doctor Julián muy claramente, algunos a favor dentro del marco del enfoque por competencias, otros al margen, ¿no? Pero hay un tema dentro, una razón importante, ¿no? Que se ha podido ver, por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿no? La gran desinformación que hay y la puesta en tela de juicio de la misma ciencia médica, por ejemplo, ¿no? O sea, la capacidad del ciudadano y de la persona común para poner en tela de juicio lo que digan los médicos, los científicos y hasta las instituciones como la OMS, por ejemplo, acerca de lo relativo a esta enfermedad nueva que gradualmente se ha ido conociendo, que en tiempo récord se ha inventado una vacuna, etcétera, ¿no? Me refiero al manejo de la información. Es decir, siendo esta, llamémosle una competencia, por ejemplo, ¿no? O una capacidad especial, ¿no? El saber manejar la información. Entonces aparece el contexto de los fact news. Dentro del marco de lo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que se llama la era de la posverdad. Entonces, tenemos a unos jóvenes que al margen de recibir educación filosófica, porque el currículum no lo contempla, el currículum vigente al que están sometidos no lo contempla, está el tema de la posverdad, es decir, ya no es la OMS, ni es el MINSA, ni el ministro de Educación, que lo han ido cambiando, etcétera, ¿no? Y sino la autoridad misma de la ciencia, puesta en tela de juicio por los antivacuna o por los fake news, por ejemplo, ¿no? Y dentro del esquema o dentro de la lógica de la posverdad, que cualquier persona que diga con relativa o con mediana autoridad o con mediana voz, con mediano uso de la palabra, para el COVID hay que enfrentarlo de tal o cual manera, etcétera, y comienza a tener seguidores y todo el mundo cree y se generan hasta corrientes de opinión inclusive. Entonces, yo veo aquí desde una perspectiva filosófica una razón importante por la cual
luchar, digamos, ¿no? Utilizo el verbo en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Luchar porque el Estado comprenda que dentro de su responsabilidad educacional para fomentar la educación del pueblo está el fomentar la libertad de pensamiento también, ¿no? Y en esta época en la que los jóvenes, los adolescentes de quinto de secundaria están expuestos a consumir cualquier tipo de información en las redes sociales, ¿no? Información, pseudoinformación, información sin fundamento, etcétera. Entonces, esta confusión que se genera, si bien es cierto, puede ser un buen caldo de cultivo para una indagación, ¿no? De corte filosófico, para un preguntarse, etcétera, pero también necesita líneas directrices, ¿no? Cierta orientación ya del experimentado o del que ha recorrido el caminar filosófico. Entonces, el tema de la posverdad me parece muy importante, amigos, tenerlo en cuenta, porque es una buena razón para hacerse muchas preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto, cuáles son las fuentes que debemos de utilizar? En qué nos debemos de basar? Cuánto la televisión, un científico, una vedette, un programa de farándula o un científico del MINSA o de la OMS tiene autoridad para hablar del tema, y en esto los adolescentes necesitan mucha reflexión, ¿no? Mucha reflexión. Entonces me parece muy importante tener en cuenta ese tema que he mencionado. Muy agradecido por el tiempo concedido. Muchas gracias a usted, profesor Carlos. Muy interesante también lo que acaba de acotar. Y ahora, a continuación, vamos a formar grupos para poder pasar a los talleres como tal. Muy bien, entonces vamos a dar 2 salas de trabajo y aleatoriamente van a estar a cargo 2 responsables que son estudiantes de la Escuela Profesional de Filosofía de la UNSA. Flavio Ventura, por favor, para que nos indique de qué institución y su edad. Buenas noches, ¿qué tal? Soy Flavio Ventura, soy de la institución José Toribio Polo, tengo 18 años. Perdón, Flavio, no se te escucha muy bien, se escucha bajito. Aló, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Flavio Ventura Mendoza, soy de la institución educativa José Toribio Polo, tengo 18 años y soy inscrito al concurso de filosofía. Muchas gracias, Flavio. Agradecemos tu interés, teniendo en cuenta que difícilmente jóvenes de tu edad pues se interesan por temas como la filosofía. Ok, continúo. Magíster Carlos Calderón, por favor, ¿de qué institución es usted? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el profesor Carlos Calderón, docente de la institución educativa José Toribio Polo, aquí en la ciudad de Ica. Y pues docente que tengo como a mis asesorados, al estudiante que habló, a Flavio Ventura. También son 3 estudiantes que están participando en esta olimpiada. A Ramírez Vargas, que tiene problemas de conectividad también, y Fernández, Samantha, son mis 3 asesorados. Ok, muchas gracias, profesor, por brindarles este apoyo a sus alumnos. Profesora Naldi Juliana. Sí, buenas noches reiteradas con toda la sala. Soy docente del CEBA Maitacapa de Caima, de la ciudad de Arequipa. Tengo a bien participar nuevamente en estas olimpiadas y también me estoy haciendo presente con 2 participantes, Xiomara y Raimundo. Ellos están en sala, dentro de un momento se presentarán también. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, profesora. Interesante discurso el que ha dado en el taller, en la presentación del taller. Y usted nos dice que se está presentando por segunda vez, otra vez en las Olimpiadas. Sí, en el 2020 tuve a bien presentarme también con mis estudiantes en el tema de la filosofía en pandemia, en tiempos de pandemia. Oh, vaya, Sí, interesante. obtuvimos la mención honrosa a nivel nacional. Oh, vaya, interesante. Me parece bastante Muchas gracias. necesario que docentes como usted y el magíster Carlos se interesen en ese sentido en la educación de sus alumnos, ¿no? En fomentar el pensamiento crítico, que es básicamente lo que hace la filosofía. Muchas Por gracias. supuesto. Gracias a usted. Continuamos. Ok, sí, Xiomara y Raimundo, ¿no? Por favor, una presentación breve. Ok. Ay, no tengo. Dale. Perdón, muy buenas noches con toda la sala. Mi nombre es Raimundo Bomani, presento al SEBA Maitacapa. Y nada, felicito y agradezco a la Escuela de Filosofía, ¿no? Por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestra voz y opinar sobre el tema tan importante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Xiomara Cortegana, vengo representando al Colegio Seba Maitacapa del distrito de Caima. Estoy muy contenta de participar en este tema tan importante que es de la filosofía y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, a los demás alumnos. El nombre del taller es Cogito Ergo Sum, en signos de interrogación. Si acaso alguno de ustedes, de alguno de los presentes, sabe qué significa ello, ha escuchado hablar de repente de esta frase. Repita, por favor. Sí, si alguno de ustedes conoce, sabe qué significa cogito ergo sum. Voy a compartir pantalla para que lo tengan igual por aquí. Ok, entonces, ¿alguien ha escuchado hablar de la frase? Ahí la puse en pantalla. Cogito ergo sum. Tenemos la participación de Flavio. Creo que la mano está levantada desde la toma de asistencia. Pero en todo caso, compañero Engels, de repente usted puede dar un pequeño alcance de lo que es esta frase. Claro, también aprovecho la oportunidad para presentarme. Sí. Yo soy Israel Enjasier Pacheco, también he sido profesor de filosofía en academias y soy estudiante con mención en quinto superior en filosofía. Cogito ergo sum, ¿qué significaría? El señor Magíster Carlos nos dice, claro que saben. A ver, señor Carlos, ¿podría usted darnos algún indicio sobre qué significa cogito ergo sum? Claro, es la famosa frase de nuestro gran amigo, filósofo francés René Descartes, pienso, luego existo. En efecto, pienso y luego existo. Justamente a manera introductoria para lo que es la filosofía, ya que como tal, ni los propios filósofos a veces nos ponemos de acuerdo qué es la filosofía, y es una disciplina tan característica del pensar, vale preguntarse, ¿no? Pensar para luego existir.
Continúa, compañera Yajaira. Ahora me gustaría preguntarle si alguno de los estudiantes Xiomara y Raimundo, su institución ya participó anteriormente en las Olimpiadas, de repente esta es su primera participación como alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué alcance tienen de lo que es, de lo que puede significar filosofía, la palabra filosofía o el concepto de filosofía? O sea, no es necesario que nos digan una respuesta, porque aquí no es una evaluación, simplemente es un taller, no vamos a dar un examen, pero nos pueden comentar qué alcance tienen sobre lo que es la filosofía. Un conjunto de reflexiones. Un conjunto de reflexiones, sí. Podría ser que la filosofía es una disciplina que reflexiona sobre cuestiones éticas, estéticas, con la política y otras más. Claro, la filosofía en sí tiene bastantes ramas, ¿no? La nosología, la epistemología, la ética, la estética, etcétera. De hecho, por ello se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, lo cual resulta bastante interesante. Sabemos que se pasa del mito de, digamos, lo irracional, porque el hombre es esencial y naturalmente un filósofo. Los niños son naturalmente filósofos. ¿Por qué? Porque muchos recordarán en su infancia, pues se preguntaban muchas cosas, ¿por qué existimos aquí y ahora? O ¿por qué no podemos entrar en la mente de otras personas? Si es que acaso nuestra mente es la única que existe, porque es la única que podemos conocer. Un sinfín de preguntas que pues hizo que pasemos, como mencionaba, del mito, de lo irracional a lo racional, ¿no? De repente alguno sabe cómo es que inició la filosofía, la historia de la filosofía. Perdón, no activé el micrófono. Compañero Engels, otra vez recurro a usted para que nos dé un alcance de lo que es la filosofía y el inicio de lo que conocemos como el pensamiento racional. Muchas gracias, compañera. Entonces retomo esto con entusiasmo. Muy interesantes las participaciones de Flavio y de Nayeli Xiomara. Flavio nos señala, ¿no? Que es un conjunto de reflexiones. Por otro lado, Nayeli Xiomara nos señala que es con una apreciación muy específica, ¿no? Es como esa disciplina que reflexiona sobre cuestiones estéticas, éticas, hasta de conocimiento, ¿no? Aquello que nosotros llamamos en lo personal con lenguaje técnico epistemología, nociología, ética, etc. Es muy interesante, ¿no? Podemos subrayar eso de la filosofía. Ahora, sobre el cogito ergo sum. Hay que elaborar un significado. ¿Qué significaría para ustedes? Por ejemplo, a ver, vamos a llamar a participaciones. Raimundo, ¿qué hace a ti alusión la frase cogito ergo sum o pienso, luego existo? Pienso, luego existo. A ver, Pepe. Dime lo que tú piensas, o sea, no es necesario que sea acertado. Tú dime, ¿qué se te viene a la mente? Pienso, luego existo. Ajá. Pienso, luego existo.
no sé, yo creo que encierra mucho. Es como que, a ver, ¿cómo te puedo decir esto? Vamos, tú dilo nomás. Tú saca las palabras. Lo suelto, ok. Pienso y, ¿cómo dijiste? Pienso y luego Luego existo. O existe. sea, yo creo que hay mucho más de lo que, o sea, tú puedes poner, digamos, saber algo, bien, saber algo, pero tú crees ya saber todo, pero en realidad no es solamente eso, sino abarca más. Entonces, quiero pensar que más o menos es así. Pongámosles que, no sé, digamos, yo sé de un tema que es computadoras, por decirlo así, y en sí tú crees que sabes lo que son las computadoras, pero en realidad no sabes nada. Hay mucho más atrás de ellas, algo así. Está bien. Es lo que creo que entiendo más o menos. Muy interesante tu apreciación. Felicitaciones. Algo que voy a resaltar de tu participación es aquel aspecto, pensar. Y también pensar en el conocer, ¿no? Claro. Cómo el pensar nos puede determinar a hacer algo. Vamos a pedir otra participación. En este caso, Jaylee González. Para ti, ¿qué te hace pensar la frase pienso, luego existo? Jaylee González. Se ha retirado lamentablemente. En este caso, a la, eh, a la profesora o al magíster, Carlos, ¿qué hace alusión a ustedes, ya que son personas profesionales, que ya se encuentran más en el mundo académico? ¿Qué creen que hace alusión a esta frase? Diga, señor Carlos. Bueno, podríamos decir de que el pensar, ¿no? Es una facultad o una capacidad que para Descartes sería parte de la res cognitas, cosa pensante, es decir, el alma. Se está refiriendo a aquella propiedad que corresponde al alma y la existencia a la res extensa, o sea, al cuerpo, a lo corpóreo, a lo material. En efecto, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy frente a la laptop. La laptop no es consciente de que existe porque no piensa, por lo tanto, la laptop ni siquiera es consciente de que existe. Lo que hace que uno exista, por lo tanto, es cuando tenemos la conciencia, la que nos afirma de que existimos. Es como, por ejemplo, un orate, ¿no? Un oligofrénico, un sujeto que tenga un trastorno esquizoide. No es consciente de que existe porque no tiene conciencia. Entonces, para yo afirmar de que existo, tengo que ser consciente de que estoy ahí, ¿no? Entonces, podría interpretarlo de esa manera, ¿no? Exactamente, señor Carlos. Muy acertada su participación. Es hora cuando voy a dar la respuesta del significado. Así es, el saber, el pensar, como dijo el estudiante y el señor Carlos. En este caso, como una facultad importante. René Descartes era un filósofo muy peculiar. Se lo conoce por esta gran frase. Pero ¿a qué deviene esta frase, no? Que resulta esta poética. Podemos decirlo así, de manera didáctica, que Descartes empezó a cuestionar todo, ¿no? Descartes quería conocer algo con certeza. ¿Cuándo no nosotros nos hemos puesto a cuestionar las cosas, no? ¿De verdad estaré aprobado o estaré desaprobado? ¿Habré guardado las cosas, no habré guardado las cosas? ¿Hice mis responsabilidades, no hice mis responsabilidades? Eh, También se cuestionaba sobre la presencia, ¿no? ¿Vi un fantasma o no es un fantasma? Esa persona que está allá lejos, si lo veo sin lentes, es Carlos, pero si me pongo los lentes es Jonathan. ¿Cómo puedo fiarme de las cosas? René Descartes estaba en esa situación. Él quería tener una certeza sobre algo. Entonces es ahí cuando viene a dar esta pregunta, ¿no? Porque decía, algo de lo que no pueda dudar. ¿De qué no puedo dudar? A ver, puedo dudar del mundo extenso, de la red extensa, o sea, el mundo material, sensible. Puedo dudar hasta de las verdades matemáticas, como también lo dijo un profesor anterior, ¿no? Dudar hasta de la ciencia. Entonces, ¿de qué no puedo dudar? Dudo, pienso. No puedo dudar de que estoy dudando. Y dudar es una actividad del pensamiento. Estoy pensando. Ahora que ya tengo la certeza sobre algo, que tengo la certeza de que estoy pensando,
tengo la certeza de que existo. Eso sería en este caso lo que viene a decir esta frase. Ahora, como vemos, el pensar es un elemento muy importante, no solo para rendir cuentas de nuestra existencia, sino para rendir cuentas de, como lo han señalado, ¿no? Cuestiones éticas. El aborto debería ser legal, no es legal, es bueno, es malo. O la eutanasia de repente también, ¿no? Varios Cuestiones temas que... Exactamente, cuestiones que nos tocan a veces un nervio y decimos, sí, no, ¿por qué? También cuestionarse, pensar sobre por qué creemos lo que creemos. Yo decidí o fui libre de creer lo que creo o me impusieron las creencias. Cuestionarnos cosas tan elementales. ¿Soy libre? ¿No soy libre? ¿Hasta qué punto soy libre? Entonces vemos la importancia, ¿no? Cogito ergo sum. Ahora, para los que escucharon el diálogo de Nemo y Alba, ¿qué ideas les ha interesado más? Perdón, Ángeles, antes de pasar a ello, Nayeli Xiomara levantó la mano. Dime, Nayeli. Adelante, Nayeli. ¿Qué tal? Quería comentarles sobre el tema que estamos hablando sobre el sobrepienso y luego existo. Y quería comentarles mi opinión, de que yo creo que es tan importante el pensamiento, que es primero pensar que el existir, el vivir, el experimentar, ya que sin el pensamiento seríamos como los animalitos, como no tienen pensamiento radical. Eso es lo que yo entendía por pienso y luego existo. Felicitaciones, Nayeli. Muy acertada tu participación. Anótenle un puntaje ahí. 9 puntos para las Olimpiadas. Exactamente, ¿no? Y aprovecho esta oportunidad de esta intervención para hacer una reflexión muy importante. Colegas, profesores, estudiantes, ¿no se han dado cuenta que muchas personas viven por vivir como si simplemente existieran y no se dieran cuenta que existen? ¿No hemos visto por ahí personas que andan tan al pendiente del celular, tan al pendiente de los problemas de la vida cotidiana, prácticas que se olvidan del existir verdaderamente? Yo creo que sí, es un problema muy actual y contemporáneo. No por ello, la depresión ha alcanzado a ser una epidemia según la OMS, porque hay unas preguntas que nosotros necesitamos responder. Preguntarnos por qué vivo, ¿no? Respondernos esas preguntas que resultan difíciles, pero que curiosamente son las más importantes y más ignoradas. Bueno, entonces continuamos. Si ya no hay ninguna otra participación, Flavio también dice que hay una participación. Flavio Ventura, ¿te encuentras? ¿Qué tal? Buenas noches. Otra vez tu audio, porfa. Buenas noches. Si pudieras aumentar el audio, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Dime, Flavio Ventura, ¿tienes alguna aproximación de lo que significaría pienso, luego existo? Pues yo creo que es una postura muy interesante en la filosofía, ya que ponemos de por medio el razonamiento, ¿no? El raciocinio, ya que hay una gran pandemia, ¿no? De personas que tienen un poco de ignorancia en lo que es abarcarse en la filosofía, no optan por buscar un propósito, ¿no? Porque eso es a lo que conlleva. Y pues eso es lo que yo creo, esa es mi postura en lo del pienso, lo existo, ya que necesitamos pensar y eso hace que tengamos vivencias y podamos ponernos los pies en la tierra, ¿no? Y existir en sí. Exactamente, y más bien, Flavio, te felicito. Acabas de acertar en algo. Esta frase tiene que ver mucho con la tendencia racionalista, que curiosamente René Descartes es padre. Así que vamos por muy buen camino. Entonces, damos por conclusión aquello, ¿no? Lo fundamental que es pensar. Pensar para existir de verdad, para darle sentido a las cosas. Ya. Ahora nos abocamos al diálogo
de Nemo y Alba. En la bienvenida se relata un diálogo, ¿no? Donde se plantea la pregunta sobre qué es la filosofía, para qué sirve. Y son curiosas las respuestas que da, ¿no? Los esclavos sirven, ¿no? La filosofía tendría que servir. Las personas libres no servimos porque hacemos lo que queremos. ¿Qué opinan de ello? Cuéntenme, ¿qué les ha parecido más interesante? A ver si no tenemos participaciones voluntarias. Raimundo, cuéntame, ¿qué te ha llamado la atención de ese diálogo? Perdón, justo en ese diálogo tuve un problema y no pude escuchar, es que estoy... Discúlpame. No, no hay problema, no te preocupes. Arnayeli, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha hecho pensar ese diálogo? Nayeli Xiomara. Ay, perdón, tuve un problema. Lo que estaban hablando al principio, ¿verdad? Era un diálogo, o sea, entre personas, entre amigos, con un poco de confianza, podría decir. Claro, es una conversación de amigos, ¿no? Pero lo curioso es el tema, ¿qué se trata? Dice, empieza a hablar sobre la filosofía. A ver, profesora. Preguntas de filosofía, lo que estaban hablando. Ajá. ¿Y qué conclusiones o qué pensamientos te han traído a ti ese diálogo? Porque tocan cosas importantes, ¿no? Sobre la utilidad. ¿Qué pensamientos te han traído a ti, Nayeli? Con respecto a la cuestión de si la filosofía sirve para algo, o si las personas tenemos que servir para algo. Exactamente. O sea, A ver, ¿qué cuestión les da para ustedes, ¿no? ¿Qué podrían decir al respecto? ¿Necesariamente la filosofía sirve para algo? ¿Las personas servimos para algo? ¿Qué piensan al respecto? sí, a ver, vamos a pedir otra participación. Por ejemplo, profesora Naldi Juliana, ¿a usted qué le ha traído ese diálogo? Sí, mire, fue realmente una presentación motivadora y felicito esa forma de presentar un tema, porque es la forma de que los alumnos presten la atención, ¿no? Como maestros nosotros sabemos que tenemos que motivar y ha sido un incentivo, una motivación este diálogo entre jóvenes, donde justamente se hacían preguntas que muchos de nosotros y nuestros alumnos nos las hacemos diariamente, ¿no? Preguntar sobre una u otra cosa por la cual tenemos curiosidad, porque el ser humano tiene curiosidad de todo, desde que es muy pequeño y durante toda nuestra vida nos seguimos preguntando porque siempre vamos a tener interrogantes, ¿no? A veces encontramos una respuesta lógica, a veces no, ¿no? Y es por eso que entre compañeros, entre colegas, ¿no? En nuestra misma cotidianidad nosotros hablamos, intercambiamos ideas, pensamientos, razonamientos. Me pareció muy interesante. Muy acertada su participación, profesora. En efecto, preguntas que nos hacemos. Y ahora, el detalle sobre estas preguntas tiene que ver mucho sobre el retiro de la filosofía, ¿no? Oye, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la filosofía? Y ahí es cuando Nemo saca su respuesta, ¿no? ¿Necesariamente tiene que servir la filosofía? Solo los esclavos sirven. No puedo hacer preguntas libres porque los esclavos me van a, parafraseando, ¿no? Con ejemplos más contemporáneos, me van a planchar, me van a hacer mis cosas, me van a lavar, etc. Sin embargo, una persona libre necesariamente tiene que servir, ser útil. Las cosas tienen que ser útil de verdad. A veces no hacemos cosas sin utilidad, no amamos sin utilidad, sin buscar un provecho. Justamente de eso va el diálogo, esta pregunta de la filosofía. ¿La filosofía tiene que ser útil?
¿Es útil? Sí, claro, pero no necesariamente busca ser útil. La filosofía es esa disciplina del conocimiento que busca darnos respuestas a preguntas, pero no por utilidad, sino por amor al conocimiento. Filosofía, por etimología, o sea, por sus raíces griegas, amor al conocimiento. Entonces, uno no conoce, uno no aprende teorías matemáticas, filosóficas, lingüísticas, simplemente porque me va a ser útil, ¿no? Uno aprende, uno se pregunta por qué es filósofo, porque quiere aprender, ¿no? Le causa curiosidad. ¿De dónde vengo? ¿Quién me ha creado? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál será mi destino? ¿Existe o no el destino? Son preguntas que nos nacen y nos da curiosidad respondérnosla. Ahora, sobre la ponencia del profesor Julián. Es justamente ello la necesidad de la filosofía en la malla educativa curricular, ¿no? Porque desde Fujimori, y eso que es curioso, ¿no? Fujimori, un presidente que, pues bueno, es cuestionable en ciertos aspectos y fue condenado por ciertos delitos, eliminó la filosofía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habrá sacado la filosofía? Porque la filosofía es esa disciplina crítica. Les voy adelantando a todo el mundo que se sumerja en este maravilloso campo. La filosofía va a criticar todo. Es más, la filosofía se va a criticar a sí misma. Los filósofos no nos ponemos de acuerdo. René Descartes se peleaba con John Locke y con Hume y había toda una disputa con Leibniz, etc. El famoso filósofo Nietzsche renegaba mucho del filósofo Immanuel Kant. Y es que la filosofía es libre, como he señalado. La filosofía no busca ser útil. Y como es libre, va a criticar todo. No se va a acoplar a un solo tipo de pensamiento. La filosofía nos hace críticos. Y esa necesidad de crítica se ve en nuestra malla educativa actualmente. Se nos habla de emprendedurismo, de ser emprendedores, grandes economistas, del dinero. Pero, ¿qué pasa con aquellos aspectos que son humanos y no necesariamente son útiles? ¿Qué queremos desarrollar? También les pregunto a los profesores y a los jóvenes. ¿Qué queremos ser o desarrollar? ¿Queremos desarrollar máquinas de producción que no sepan por qué viven, que simplemente digan, sí, ya acepto, ya me toca hacer papeleo, listo, ya, mi trabajo, ya soy un robot, cumplida la información? ¿Queremos desarrollar esclavos? ¿Queremos ser esclavos? ¿O queremos personas que reflexionen críticamente, que vivan críticamente sobre las cosas? La respuesta en definitiva va a ser personal, ¿no? Pero justamente por eso es necesaria la filosofía. Últimamente está habiendo, pues, una cantidad de pensamiento doctrinario. Las personas estamos dejando ese aspecto humano de preguntarnos el por qué. Por esta ola de, si no te es útil, entonces no me hables de ello. Y no es así. Hay muchas cosas que no son útiles, pero que son importantes. Listo. Como pueden ver, se han planteado pues estas ponencias, ¿no? De incluir a la filosofía. Y lamentablemente se quedó, creo, en la iniciativa del congresista Bellido. Y es que hay una gran disputa, ¿no? Contra esta gran ola de personas que simplemente quieren máquinas de producción, de utilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros, no? La filosofía debe entrar ahí. Debe formar profesionales íntegros, críticos. No necesito solo un técnico que me arregle la computadora, sino un técnico de que sea ético, respete la información de mi computadora y busque el bien. Un técnico, un profesional, un doctor íntegro, que tenga ese aspecto humano, ético, crítico, estético, que se maraville por el mundo. Listo, Yajaira. Entonces, ¿dejamos ahí la sesión, Yajaira, o...? Sí, para dar los últimos alcances, de alguna manera, con la explicación del compañero Engels,
espero que se haya incrementado, ¿no?, su interés por la filosofía, o que hayan dilucidado ideas para poder escribir sus ensayos. Lo que se pide en esta primera etapa es que avancen con ello, con la conceptualización y la descripción de sus ideas en sus escritos. Lo que las referencias que se han utilizado para el taller del día de hoy, ¿no? Está el libro completo de donde hemos sacado el diálogo de Nemo y Alba, titulado Historia de la filosofía sin temor ni temblor, de Fernando Savater. Es muy recomendable desde terminada la primaria, yo creo. Muy sencillo de entender y muy interesante. Entonces ahí está el link del PDF. También van a encontrar el artículo de La filosofía debe volver al colegio. Y por último, este documento que les acabo de compartir sobre el perfil, donde se ve el debate del regreso de la filosofía a las escuelas. Entonces, también vemos que la filosofía incluye temas muy amplios, como había dicho Nayeli al inicio, pues no solamente tiene que ver con pensar por qué existimos y para qué, sino también tiene y abarca problemas estéticos, éticos, políticos, epistemológicos, nociológicos, etc. Entonces, lo maravilloso de la filosofía y de poder escribir sobre filosofía es que, si bien para cualquier ensayo remites referencias, tu ensayo y tu escrito va a tratar sobre tu propio pensamiento, ¿no? No se puede hacer filosofía copiando y repitiendo ideas de otros filósofos, ¿no? En este caso, ustedes van a ser los propios filósofos y van a escribir lo que piensan y las críticas que tienen acerca de lo que quieren criticar. En ese sentido, les dejo el link, por favor, cópienlo. De repente hay una comisión que les vaya a mandar el documento, pero no estoy segura, así que por favor cópienlo. Y bueno, muchas gracias por su atención, al compañero Engels por su presentación y por la explicación de los temas, muy interesante. Al inicio nos habló la doctora Elita, la directora de la Escuela de Filosofía de la UNSA, el doctor Julián, director del departamento académico, y bueno, toda esta sesión, todo este taller nos hubiera dado como el día de hoy si no fuese gracias al profesor José Antonio Valdivia, y también agradecemos la presencia del profesor Wilber, ¿no?, profesor de la Escuela de Filosofía, muy buen docente. De repente tiene algunas palabras para finalizar alguno de los dos profesores, o si simplemente terminamos con los talleres